Bueno chicos, abrid vuestro cuaderno. Ponemos la fecha de hoy. Hoy es 12 de diciembre. De 2012. Vale, vamos a hacer los ejercicios de la página 75. ¿Sí? Marisol, todos los profesores han muerto. Lo que está pasando es muy extraño, todos han muerto. ¿Cómo? ¿Que han muerto qué? Sí, todos los profesores. ¿Dónde están? En las clases. Pues vamos. Voy a llamar a algún cosa que está pasando. No lo cogen, no sé qué está pasando. No sé chicos, no sé qué está pasando. Vamos a ir a nuestras clases, cada uno a la suya. A los profesores los llevamos atrás, ¿vale? Si quien no pueda, que no lo haga, que sean los dos que más puedan y los lleven atrás y los tapen y seguís, ¿vale? A ver, vosotros dos, la informática y miráis en el Twenty, Facebook, donde sea, a ver qué está pasando, ¿vale? Venga, correr. Vosotras vais a la Guardia Civil y decís que vengan ya corriendo, que están todos los profesores muertos. Venga, la tele. Venga, chicos, os vais a vuestras clases y tranquilizaros, ¿eh? Que no pasa nada. Venga, tiros. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué están todos muertos y yo no? ¿Pero por qué? ¿Qué estaba yo si yo estaba en clase igual que ellos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo muerto, ya la vida de Dios, todo muerto, ¿qué hago, madre mía? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué voy a morir yo? ¿Yo también voy a morir? Claro, es eso, yo también voy a morir, yo no quiero morir. ¿Qué está pasando? No puede ser que tengo más. Y no estoy muerta. No puede ser. Seguí mirando. Pablo, ¿qué pasa? Han muerto todos. Ya ahora. Pero venís riendo, pues han muerto todos. Claro. Pero que están todos muertos. ¿A qué no entendéis? Todos muertos. Vuestros padres, los míos, todos muertos. Los profesores. Iros a clase de una vez, por favor. Esto es un problema. ¿Hay algo más? Aquí pone algo sobre la profecía del Apocalipsis y un número 12. Aquí pone algo más sobre 12.000 sellados de las 12 tribus, la corona de 12 estrellas de la mujer vestida del sol
Y en el capítulo 21 habla del cielo nuevo y la tierra nueva, que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, de una ciudad que medía 12.000 estadios, y las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Estás embarazada? ¿Qué te importa? Porque aquí pone que las mayores de 18 años que están embarazadas han sobrevivido todas. En la otra civil no hay nadie, están todos muertos, no hay nadie. No puede ser, no puede ser. Todos, no hay nadie. ¿Y qué hacemos? Quiero esa clase. Cariño, que soy yo, mi vida, ese que no me puedes oír. Cariño, que te quiero mucho, que estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Quiero que sepas que lo voy a querer tanto como te quiero a ti, cariño. Te quiero. Bueno chicos, os he vuelto a juntar porque he escrito una carta que quiero que vayáis a vuestra clase y la leáis, ¿vale? Esa carta dice: estimados alumnos y alumnas, compañeros y compañeras. Hoy ha habido una catástrofe en todo el mundo. Han fallecido todos los adultos del mundo. Vuestros padres, madres, abuelos, hermanos y familiares mayores de 18 años. Solo han sobrevivido los menores de edad y las mujeres embarazadas. Quizá porque llevan dentro a un niño. Hoy, cuando volváis a casa, os encontraréis un paisaje desolador. No sabemos qué pasará en los próximos días, pero me temo que esto no es más que el comienzo de algo nuevo, quizás de una nueva humanidad. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros y cuidarnos para sobrevivir. Si todo esto ha sido una maldición por haber permitido que millones de personas mueran de hambre en el mundo habiendo comida suficiente, Que millones de personas mueran de enfermedades habiendo medicina. que millones de personas de países pobres mueran en guerras injustas organizadas por países ricos, Que millones de personas hayan sufrido injusticias habiendo una Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos que aprender a que no se vuelva a repetir algo parecido. Salgamos a la calle, volvamos a nuestras casas e iniciemos un nuevo mundo de amor, justicia e igualdad. Buena suerte a todos y a todas.